Este es el cuarto video que corresponde al libro de enfermedades crónicas de Hahnemann. Hahnemann señalaba que en la infinidad de observaciones que realizó, lo llevaron a descubrir y conocer los signos por los cuales la sora, el mal de la sarna, latente y adormecida en lo interior, en lo profundo, puede ser reconocida cuando aún no se manifieste como temible enfermedad. Ello ha permitido desarraigar, curar completamente este mal en su raíz con mucha facilidad, antes de que la sora interna hubiese podido originar alguna enfermedad crónica manifiesta, que se desarrolle originando diversas enfermedades crónicas que pueden alcanzar proporciones peligrosas, que por el riesgo que implica y que hace difícil la curación, en algunos casos las imposibilitan. Esto ocurre porque existen varias fuerzas aletargadas o latentes en la naturaleza, que a pesar de su persistente clandestinidad, se expresan cuando se dan las condiciones requeridas. La sora, que está desarrollándose gradualmente en lo interno, aunque esté aletargada y no haya irrumpido al exterior como enfermedad manifiesta, tiene muchos signos diversos, variados y múltiples, que pueden manifestarse juntos o unos pocos, inclusive uno solo. En estos últimos dos casos, lo que ocurre cuando el tiempo pasa, se irán exhibiendo más signos de acuerdo a las peculiaridades del organismo o a las circunstancias externas que prevalezcan en el momento en que se desarrollen. Existen diversos síntomas de la sora latente, entre los que se pueden contar los desajustes con respecto al hambre, como que puede ser insaciable o falta de apetito, manos y pies habitualmente fríos, con transpiraciones malolientes o a veces con ardor, corizas o catarros frecuentes, a excepción de los epidémicos, epistaxis que con frecuencia son severas en jóvenes de ambos sexos. También pueden ocurrir en personas mayores, no es tan frecuente como los jóvenes, pero también puede ocurrir en ellos. Fosas nasales obstruidas o ulceradas con escoriaciones, tos breve en las mañanas, dolor de cabeza o de dientes que obedecen a perturbaciones emocionales, prurito o mucosidades anales, mal aliento o náuseas, especialmente en las mañanas, orina oscura. Es más, es una infinidad de síntomas que para efecto de este video no los mencionaremos, pero sí se va a hablar de que quien tenga alguna molestia o varias de esos síntomas en diferentes épocas y hasta con cierta frecuencia, no habrá de considerarse por ello como enfermo. Tales personas pueden llegar a vivir muchos años en tal estado y sin mayores impedimentos, cumplir con sus tareas, en tanto sean jóvenes o conserven su vigor, siempre que no experimenten alguna desgracia o pasen por circunstancias que los atormenten o apenen, y en tanto no se esfuercen excesivamente. Pero en particular, si no son de índole alegre, equilibrada, paciente y calmosa, en tales personas la sora, el mal interno de la sarna, a la que un experto puede reconocer con solo observar algunos de los síntomas, puede continuar con su vida latente y recóndita por muchos años sin llegar a ocasionar alguna enfermedad crónica que perdure. Cuando esas personas llegan a la madurez o se alteran las circunstancias externas favorables, o cualquier circunstancia, así sea moderada, puede producir un violento acceso morboso, aunque sea breve, acceso en el que la violencia del ataque no parecerá guardar proporción con la moderación de la causa. Esta propensión es más frecuente que ocurra durante el otoño, invierno y primavera. Esto debilita a la fuerza vital, agobia el ánimo, produce aflicciones y contrariedades constantes que amargan la existencia, deprimen al hombre física y moralmente. Es la sora latente que puede llegar a despertar manifestándose en síntomas que en su transición hacia la formación de enfermedades graves, innominadas crónicas o sóricas, que irrumpen y se agravan constantemente en el transcurso del tiempo,
hasta asumir gravísimas proporciones de no interponerse alguna circunstancia favorable para el paciente que modere el proceso de la enfermedad. Esta enfermedad de la sarna no puede ser generada, surgir o crearse a partir de sí misma. Tiene que ser previamente infectada. Puede ser por genética también, pues por eso heredamos predisposiciones de nuestra familia. Al finalizar alguna fiebre aguda, no es raro que se presente como incitada por fiebre y bajo apariencia de erupción la sarna. La antigua sora ha residido en el organismo afectado, que puede permanecer larvada a lo largo de muchos años. Las enfermedades se producen con preferencia a otras de acuerdo a la constitución corporal, al peculiar modo de vivir, a la mentalidad o a alguna parte del organismo, la que da a esa enfermedad cierto sentido peculiar. Así la sora refuerza desde el origen a la enfermedad que termina por prevalecer, ya que para desarrollarse adopta la misma dirección que la sora. El ánimo apasionado, brusco, favorece extraordinariamente el desarrollo de la sora. También las extenuaciones, resultado de sucesivas preñeces, lactancias prolongadas, penurias excesivas, tratamientos médicos erróneos y exhaustivos, libertinaje y todo modo de vida disoluto. La enfermedad interna de la sarna es de índole tan peculiar que puede permanecer clandestina durante muchos años y como encadenada, en tanto sean agradables las circunstancias externas de la vida del paciente, de modo que a los ojos de cualquier observador superficial, un hombre puede aparentar durante muchos años que goza de buena salud, hasta que circunstancias desfavorables, corporales o mentales, peor aún conjugadas, surjan y sirvan de impulso hostil suficiente para despertar a la enfermedad latente en lo interior, que de este modo despliega su veneno. En la existencia del hombre puede o suele haber innumerables contratiempos y eventos desfavorables que son aptos para despertar a la sora, que ha estado adormecida quizás por muchos años, y esos eventos hacen posible que su infección se desarrolle y frecuentemente sea de tal índole que las graves perturbaciones de la salud que parecen ser su consecuencia no guardan proporción con ellos, de modo que nadie pueda considerarlos como causa suficiente de las enfermedades crónicas que le suceden, dado el carácter temible de esta, o sea, de la sora. Por ello es preciso reconocer que tiene que haber existido alguna causa morbosa arraigada profundamente, que acaba de encontrar la oportunidad propicia para desarrollarse. Esas perturbaciones tienen otra causa más profunda, de modo que esos infortunios deben de ser considerados como una causa ocasional, pero no suficiente para que se realice ese despliegue hostil. La causa es de tamaña magnitud que, aunque latente, ya existía en el interior del organismo. Estos episodios, no solo la ocasión y el empuje inicial que impulsó a la enfermedad, que hasta ese momento había permanecido latente en lo interior hasta su desarrollo. Reconocer la existencia de este fenómeno permite poner de manifiesto a la enfermedad interna de la sarna, o sea, la sora, que es el asiento de las dolencias, la que no puede ser superada ni aún por la más vigorosa constitución, sino tan solo el verdadero arte médico, es decir, por la homeopatía. El despertar de la sora interna es pronunciada por el incremento de preanunciada por el incremento de signos y síntomas o perturbaciones tan variados acorde a las diferentes constituciones corporales, a la predisposición hereditaria, a errores en la educación, en los hábitos, al modo de vivir, a la dieta, a las diversas actividades o a lo que ocurra o que ocupa en la mente, a la moralidad, etc. Entre los síntomas que se exponen hay algunos que se oponen totalmente unos a otros, lo que obedece a las diferentes constituciones corporales prevalecientes en el tiempo en que la sora hace su irrupción.
desde lo interno. Alguna variedad de los síntomas puede ser mucho menos frecuente que otra, pero ninguna ofrece dificultad peculiar en ser curada.